Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Quién quiere un cambio en su vida? La mayoría, ¿verdad? Los que no, ahorita lo van a querer. Muy bien, hermanos. Pues buenos días nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. Les voy a pedir, por favor, que inclinen su rostro y me ayuden en oración. Bendito Señor, te damos muchas gracias esta mañana, Padre. Te agradecemos tu misericordia en nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que tomes el control de estos momentos, de tu santa palabra. Tomes el control de tus hijos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, pues vamos a empezar una serie de predicaciones que, bueno, ya terminamos Corintios, pero vamos a hacer varias predicaciones tocante al nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia, ustedes ya lo debieron de haber visto mucho tiempo en Hechos. Vamos a ir a Hechos ahí, busquen por favor Hechos 2. Vamos a estar viendo cómo es que inició la iglesia en aquel tiempo. Recuerden que, bueno, dice ahí en Hechos, vayan a Hechos 1 para que tengamos un contexto de lo que vamos a hablar. Y dice capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos, se les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Llega el día de Pentecostés, llega el bautismo del Espíritu Santo, se posa sobre los apóstoles y sobre las personas que estaban ahí, empiezan a hablar en lenguas, empiezan a hablar otros idiomas que ni ellos conocían, ni sabían que estaban hablando esos idiomas. Esas son las lenguas de las que habla la palabra de Dios. No son cosas inanimadas, son cosas que se entienden, son cosas que se comprenden. Pero Dios les dio ese poder en aquel momento porque había medos, persas, eslamitas y de toda clase de gente había en esos momentos. Entonces, todos entendían lo que estaban hablando los apóstoles. ¿Y qué estaban hablando? El evangelio del Señor. A eso fueron llamados y a eso fueron ordenados para predicar el evangelio de Dios. ¿Sabes por qué estás aquí tú hoy? ¿Por qué crees que estás? ¿Por qué crees que Dios te llamó, te rescató, te sacó de la inmundicia donde te encontrabas? Nos sacó de lo más vil, dice la Escritura, de lo más sucio, de lo más bajo. De ahí nos sacó el Señor. ¿Y sabes por qué estás aquí? Por lo mismo que estaban los apóstoles, para que prediques la palabra de Dios, para que prediques el evangelio. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque alguien te predicó, porque alguien te habló de Dios, porque alguien te dijo que Dios te amaba. Y tal vez llegaste aquí con muchos problemas, con muchas situaciones, y tal vez llegaste aquí por interés o por desinterés o porque te trajeron. No sé por qué llegaste al Señor. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios te trajo. Dios te llevó a donde Él te llamó y te hizo tu hijo, su hijo o su hija. Tal vez no te convertiste en vida abundante, pero vienes de otra iglesia en donde te convertiste y Dios puso su misericordia en tu vida. Y te salvó precisamente para lo mismo que salvó a los discípulos. Y te escogió como escogió a los discípulos. Tú y yo somos escogidos por Dios.
Y eso te debe dar mucha alegría, porque imagínate que te haya elegido Dios para su servicio, para que tú le glorifiques, le ames, para que tú estés delante de Dios, alabando y glorificándole a Él. Eso es algo que no todos pueden tener. Bueno, que sí pueden tener, pero que muchos no quieren tenerlo. Por Jesús murió por todo el mundo. Dice la Escritura que porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito. Pero ahí viene el pero, ¿sabes? Cuando la gente no escudriña correctamente la Escritura y no ve lo que dice la Escritura, siempre se va a salir con la suya diciendo, todos somos hijos de Dios. Perdóname, la Escritura dice todo lo contrario. La Escritura dice que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. El versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Necesitas creer. Necesitas venir y creer. Para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo contrario de no perderse es que te puedes perder. Si hoy Jesucristo no es el centro de tu vida y no está Jesús en tu corazón, estás destinado a perderte. Ahora yo no te voy a invitar y decirte, mira, aquí pues les vamos a ayudar a todos y van a tener casas propias y autos nuevos y además te vamos a dar una agüita donde te la vas a tomar y todo va a ser fabuloso. Se te van a quitar tus dolores, tus problemas van a desaparecer. No, hermanos, por Dios, no estamos aquí para eso. No estamos aquí para todo eso, para todas esas situaciones. ¿Sabes por qué estamos aquí? Para predicar la sana doctrina que se encuentra en la palabra de Dios. Todo lo demás es efímero, hermanos. La palabra de Dios es bien clara. Y aquí lo que tenemos que hacer es tener una sana doctrina en la cual entendamos correctamente la palabra de Dios y no nos hagamos marañas en la cabeza. Pues si los apóstoles hicieron milagros, ¿por qué aquí no los hacen? ¿Por qué no hacen una oración de sanidad? ¿Por qué no hacen una oración? En fin, muchas cosas. ¿Sabes? Lo más importante de todo esto es que venimos aquí porque Dios nos ha salvado. Porque Jesús murió por ti y por mí. Porque Jesús dejó una doctrina sana para ti y para mí. Y vamos a ver ahí en Hechos 2, vamos a ver del versículo 36 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escucha, los evangelios que tú puedes leer, ¿verdad? Mateo, Marcos, Juan, Lucas, indican y cierran donde es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de los Hechos abre con la promesa de Cristo acerca de la venida del Espíritu Santo. O sea, ya ocurrió todo lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo sabemos que vino y murió por ti y por mí. Tú y yo sabemos cómo sufrió nuestro Señor Jesucristo aquí. Tú y yo sabemos lo que se tuvo que pagar porque hoy estés aquí y digas gracias, Señor, porque soy tu hijo, tu hija. Tú y yo sabemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue tremenda, fue atroz. Algo que no creo que ningún otro ser humano pueda soportar. Jesús pagó por ti y por mí. Nada más dio su vida. Nada más. ¿Qué más queríamos? Nada más derramó su sangre en esa cruz para que tú y yo hoy fuésemos salvos. Y hoy, si viene el Señor Jesús, podamos estar en su presencia. Hermanos, es fabuloso.
Si te pones a pensar en que Dios te ha salvado y bendice tu vida, bendice todo lo que eres, tal vez hoy estés enfermo, estés en situaciones precarias, estés pasando por cosas tremendas, ¿sabes? Nada de lo que estés pasando se compara con el amor que Dios te ha dado. Todo es que confíes, confía en el Señor. Y te vuelvo a repetir, no estamos aquí para resolverte tus problemas. No estamos aquí para resolverte tu situación económica. No estamos para eso. No estamos aquí para sacar a la gente drogadicta de donde está. Sin embargo, le puedes predicar a aquellas personas. Puedes predicar a aquellas personas que están perdidas en la drogadicción, en la homosexualidad, en todas esas cosas que está perdida el mundo y que tal vez de ahí venimos tú y yo, ¿sabes? Tal vez Dios nos rescató de ahí. Por eso dice que venimos de lo más vil y de lo más bajo. Y hoy te ha puesto en un lugar en el cual a Él le agrada. Entonces, fíjate cómo Hechos abre para que la iglesia empiece. Dice nuevamente, ahora ya Pedro tiene la fuerza suficiente para poder hablar esto, para poder decir, para poder confrontar a esas personas. Recordemos a Pedro anteriormente cómo era, ¿verdad? Tuvo miedo, tenía una espada, quiso matar a un soldado, quiso regañar al Señor, en fin, muchas cosas. Caminó sobre el mar, imagínate nada más. Todas las maravillas que Dios, que nuestro Señor Jesucristo les hizo pasar a los apóstoles. Y Pedro, ¿verdad? Bien aventado el joven, bien arrojado el joven, ¿verdad? Y estaba ahí, siempre quería ser el primero y yo soy, y a ver, Señor, no me digas eso, ¿cómo que te vas a morir? ¿Y nosotros qué vamos a hacer, por favor? O sea, no digas eso, mira, yo te voy a proteger, aquí traigo mi espada. ¿Sabes? Cuando nosotros venimos al cristianismo, que empezamos nosotros a predicar la palabra de Dios, la empezamos a predicar sin saber muchas cosas y le damos bibliazos a las personas. Y si no te arrepientes te vas a ir al infierno, ¿sabes? Porque la Biblia dice que tú no eres hijo de Dios. La Biblia dice que tú eres criatura, pero tú no eres hijo. Entonces, por tal motivo, si no eres hijo, pues eres hijo del diablo. Bueno, ¿sabes? Por eso hay que venir a prepararnos y a poder hablar de la palabra de Dios. Yo no creo que te hayan dicho así a ti. O si te dijeron, ¿qué les dijiste? Ay, sí me arrepiento por lo que me estás diciendo. No, la gente te hace así, mira, no te preocupes, yo estoy bien feliz en donde estoy. Pero Pedro ya tenía el Espíritu Santo y la suficiencia para poder hablar lo que estaba hablando. Nuevamente, versículo 36, y vamos a leer todos los versículos hasta el 47. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les expresaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que, por lo que estamos leyendo, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuántos, hermanos? Como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vean lo que dice este versículo 47. ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina, punto 1. ¿De quién? De los apóstoles que habían adquirido de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, ¿verdad? Dice, segundo punto, ¿en la qué? En la comunión, ¿quiénes? Unos con otros. Tercer punto, ¿en qué más?
en el partimiento del pan. Y cuarto punto, hermanos, que es importantísimo. Todos los puntos son importantes, pero vean lo que termina diciendo. ¿Y en qué más? Y en las oraciones. La iglesia siempre tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y vean cómo nuestro Señor Jesucristo había prometido, ¿verdad?, la venida del Espíritu Santo. Ahí en el capítulo 1, el versículo 8, de ahí de Hechos, vean, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La vida de entender la palabra, la capacidad de enseñar y luego la habilidad de obedecer la palabra dependía precisamente de aquello que estaban esperando, hermanos, de el Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo. La capacidad que tú tienes para enseñar, para obedecer, para hablar la palabra de Dios, es porque tienes el Espíritu Santo morando en ti. El Espíritu Santo mora en ti para que tú y yo entendamos la palabra de Dios correctamente y veamos una doctrina sana en la Escritura. ¿Sabes? La Escritura se puede tergiversar por muchas personas. Y digo se puede porque se puede. Hay mucha gente que usa las Escrituras para su beneficio. Sin embargo, la Escritura es para que tú y yo entendamos correctamente lo que dice el Señor. Y que tú y yo no tergiversemos lo que dice la Escritura en todo lo que llena aquí este libro. Entonces, ellos tenían que esperar el Espíritu Santo. Posteriormente, esa iglesia fue llena del Espíritu Santo y comenzó a existir, ¿sabes?, una gran doctrina. Características que se veían en esas personas que están escritas aquí en este libro. Y todo esto sucedía porque eran verdaderos adoradores de Dios. En aquel tiempo, hermanos, se convertía mucha gente, muchísima gente, y se hablaba la palabra de Dios como tenía que ser. No se hablaba la Escritura con que acércate y con una oración te voy a sanar, ¿sabes? Dice que la oración del justo puede mucho. Y que si alguien está enfermo en tu casa, digas a los ancianos y vayan y oren por él. Pero nunca dice que lo sanen, que vayan y lo sanen. No, dice que oren por él. Así que cuando tú estés enfermo o esté sucediendo algo, no digas que te duele la cabeza y te vas a tomar 2 cucharitas de oración y se te va a quitar. Porque no se te va a quitar. Porque entonces Dios queda mal, ¿verdad? Si hacemos oración y no se te quita el dolor de cabeza, tómate 2 aspirinas, ¿sabes? Porque para eso Dios puso los doctores, para eso existe la ciencia, para eso existen tantas personas que te pueden ayudar. Así que, hermanos, cuando tú vengas y escuches una doctrina diferente a la de la palabra de Dios, tienes todo el derecho de decirnos: ¿qué está pasando? Enséñame dónde dice eso. Y los apóstoles hablaban la palabra de Dios correctamente. El libro de los Hechos recoge parte de la historia, ¿sabes? En los primeros 6 años de lo que sucedía ahí. 6 años gloriosos en donde la iglesia crecía y crecía y crecía y crecía. Y todo era con esos puntos que leímos al último, hermanos. Perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones, tenían comunión unos con otros. ¿Sabes? Eso nos falta mucho a nosotros. Las iglesias de hoy, hay muchas envidias en algunas partes. Y no se diga cuando tienes un cargo importante dentro de la iglesia.
y que de verdad te sientes importante. ¿Sabes qué? Esta iglesia y todo lo que sucede aquí no lo manejan los pastores, lo maneja Dios. Así que por favor, no te endioses con un pastor, con un predicador, con un hermano. No te endioses. Porque aquí el único que reina es Dios. Aquí el único que ordena es Dios. Y obviamente Dios pone personas para que dirijan una iglesia. Obviamente Dios pone personas para que se cumplan las reglas de una iglesia. Pero que eso no te asuste y que eso no te lleve a adorar más a un hombre que al Dios mismo, al Dios todopoderoso, al que es y que será por siempre. El nacimiento de la iglesia es así, hermanos. Y Jesús enseñó desde antes cómo se debía de llevar a cabo una iglesia. Y Jesús enseñó desde antes cómo deberías de predicar a los demás. Jesús enseñó desde antes cómo amar a los hermanos, cómo convivir con ellos. Así que por favor, si tú eres pastor, anciano, servidor, maestro, maestra, o el cargo que tengas en la iglesia, lo que debes de hacer, lo que debemos de hacer es servirle a los demás. Recuerda, Jesús vino a servir, no a ser servido. De tal forma que los apóstoles hablaban la palabra de Dios correctamente. Hoy quisiéramos, hermanos, que ocurriera lo que ocurrió en esta iglesia de Jerusalén. Que hubiera tantas personas que amen a un Dios santo, que esto estuviera repleto, pero no de personas que no amen a Dios, no de personas por interés, no de personas porque quieran solucionar sus vidas, sus matrimonios, sus cosas. No, hermanos, para eso no está la Escritura. Obviamente, habemos personas que podemos aconsejar. Pero una cosa es eso y otra cosa es que creas que aquí venimos a arreglar matrimonios, venimos a arreglar personas con adicciones, venimos a arreglar... No, hermanos, aquí venimos a predicar la sana doctrina que es la palabra de Dios. Y no quiero que se confunda y que no confundas mis palabras, porque a veces tenemos eso de que, ay, entonces ¿para qué voy? Mira lo que está diciendo, ¿cómo es posible? No puede ser, yo fui porque pues tengo un hijo así, porque yo sí. Mi hijo que apenas tiene 47 años ya está bien borracho en casa y pues hoy yo vengo para ver si pueden orar por él. Por favor, hermanos, tu bebé ya debería de estar en otro lugar. Tu bebé ya debería de estar aparte. Imagínate que tienes 40 años y vives con tus papás. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Ahora, si es que los estás cuidando porque necesitan eso, bueno, es diferente. Pero si estás porque no quieres trabajar, porque no sabes qué hacer de tu vida, porque no estudiaste, porque no haces nada, hermano, por Dios. Necesitas salir de ahí, necesitas los padres, necesitas sacarlo de ahí. Les estás haciendo un daño tanto a tus padres como tú a tu hijo. Pero bueno, hermanos, vas a decir, bueno, ¿de qué estás hablando? ¿No que vamos a hablar del nacimiento de la iglesia? Bueno, pues es parte de eso, hermanos. Que seas hombre y mujer de Dios, que tengas decisiones para amar a un Dios santo, que de verdad sepas amar a Dios, que tu Dios no sea tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu trabajo, que tu Dios sea el Dios santo, el que vivificó esa iglesia y el que está vivificando todas las iglesias que están aquí. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 41. Dice así, perdón, en el 40.
Y con muchas otras palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El hecho de que Lucas haya apuntado esto quiere decir que él estaba checando cuántas personas se convertían, cuántas personas se bautizaban. Y llevaba un registro perfectamente de lo que estaba sucediendo en la iglesia, como aquí se debe de llevar. Un registro perfectamente de lo que pasa en la iglesia. Y Lucas hacía eso. Apuntaba cuántas conversiones, cuántos se bautizaban, etcétera, etcétera. Y ahí nos dice, ¿verdad? Que 3,000 personas. Nos deja un número. ¿A cuántas personas les has predicado? ¿Cuántas veces hablas del evangelio a tus amados amigos con los que te juntas? ¿A tu familia? ¿A cuántos les has predicado? Ahora te voy a decir algo. Tu trabajo no es convertir a las personas. Tu trabajo no es convertir a la gente. Porque puedes decir, yo prediqué y se convirtieron 14 personas. Ay, qué padre, ¿no? Pero permíteme, déjame decirte que no fue por ti. Todas las personas que se llegan a convertir al cristianismo, que vienen a ser hijos de Dios, es porque Dios así lo quiere. Es porque el Espíritu Santo trabaja hasta hoy. Tu trabajo y el mío es predicar la palabra de Dios. Tu trabajo y el mío es predicar el evangelio. Tu trabajo y el mío no es convertir a las personas. Imagínate que así fuera. O que tuvieras un don, que tuvieras el don de sanidad, por ejemplo, que a la fecha no existe, lo dice la Escritura, pero que lo tuvieras, vamos a suponer que lo tienes. Porque muchas veces te dicen, es que lo creas o no, yo sí lo tengo. Perfecto. Mira, en los hospitales están muriendo muchas personas, pero muchas personas. Y cuando tú tienes un don que Dios te ha dado, lo debes de ejercitar. Ahora tú me vas a decir, no, pues es que no se sanan porque no tienen fe. Bueno, por fin, ¿tienes el don o no lo tienes? Jesús sanó sin que creyeran en él. Jesús sanó a muchas personas. Y sabes, muchas de esas personas le dieron la espalda. Muchas de esas personas ya no lo siguieron. Muchas de esas personas lo abandonaron. Muchas de esas personas, después que consiguieron lo que quisieron, se fueron. Yo espero que no sea tu caso. Y que no abandones a Dios. Que no abandones a tu Dios, al Dios Santo, al Dios Todopoderoso, porque te está yendo mal. Porque estás enfermo, porque estás enferma, porque alguien se te murió, porque tienes a alguien ahí postrado en cama. Porque pides y pides a Dios y no se soluciona nada. Porque le hablas y le hablas a Dios y Dios no hace nada. ¿Tú crees que Dios no está haciendo nada? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y tu fe, que no falte. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando iba sobre el mar? Señor, le dijo Pedro, si eres tú, manda que yo camine sobre el mar para que vaya hacia ti. Ven. ¿Y caminó Pedro en el agua, hermanos? Sí. Pero ¿sabes qué sucedió? ¿Sabes qué pasó con Pedro? Lo que pasa contigo y conmigo, ¿sabes? Vamos avanzando en la palabra de Dios. Vamos avanzando en nuestro camino espiritual, vamos avanzando bien y las cosas nos salen bien y estamos trabajando para el Señor y hacemos las cosas para el Señor. Pero ¿sabes qué pasa? De repente empiezas a voltear y ver y las situaciones y todo lo que está pasando en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, los problemas en el trabajo, ya no sé qué hacer.
Y dice Jesús Adrián en una alabanza, ya no siendo lo duro, sino lo tupido. Y estás con tantas cosas en tu cabeza, con tantos problemas, y volteas a ver esos problemas y quitas tu vista del Señor, quitas tu vista del Todopoderoso, quitas tu vista de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Y empiezas a ver otras cosas que no es Dios. ¿Y sabes qué pasa? Eso le pasó a Pedro. Volteó y vio la tormenta, y vio el mar, y vio todo lo que estaba sucediendo. Vio sus tormentas de él, lo que pensaba de él, el miedo que tenía, la situación en la que se encontraba. Pedro vio todo eso, hermanos, lo que tú y yo hemos visto en algún momento. Pedro vio todo eso. Y volteó y vio todo eso y quitó la vista de una sana doctrina, quitó la vista de su iglesia, quitó la vista de aquellas personas que le están predicando la palabra de Dios correctamente. Que en tu iglesia no hay sanidades, en tu iglesia no sacan espíritus, en tu iglesia no hacen esto, vente para acá, aquí sí lo hacen. Quitaste tu vista, sabes, de la doctrina sana, quitaste tu vista de nuestro Señor. Y cuando nace esta iglesia, hermanos, cuando empieza la iglesia, empieza tremendamente con un Pedro totalmente fortalecido. Por eso dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya no tenía miedo, ¿sabes? No tenía temor de lo que estaba hablando, porque ahora tenía el Espíritu Santo morando en él. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Por favor, sé valiente. Pedro vio las circunstancias y dijo, Señor, sálvame. Por Dios, o sea, ¿cuántas veces vas a hacer una decisión? ¿Cuántas veces? Y Pedro, el Señor le dijo, mira, para que se le quite, ándele, porque no confió. Ahora ya, que ni los hermanos le ayuden, ahí déjenlo que se ahogue, para que se le quite su falta de fe. Así dijo Jesús. Extendió su mano, ¿sabes? Y lo salvó. Pero ¿qué crees que le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy el Señor te dice lo mismo. Quizás estás en tormentas y en dificultades. No dudes de que Dios te puede sacar de ahí. No lo dudes. Simplemente confía en el Señor. Y Él va a hacer en tu vida conforme a su voluntad. En aquel tiempo, hermanos, cuando nace la iglesia, se predicaba la palabra de Dios al pie de la letra. Lo que Jesús había enseñado a los discípulos, eso es lo que estaban enseñando. Versículo 42, nuevamente, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Obviamente, hermanos, la doctrina de los apóstoles ya lo vimos, que viene de nuestro Señor Jesucristo. Las escrituras que son verdad y reveladas, ¿verdad? Fueron recibidas por los apóstoles mediante nuestro Señor Jesucristo y eran un fundamento para el crecimiento y madurez de una iglesia, la cual iba a empezar en esos momentos. Ahí lo puedes ver en Juan 14, 26 y en Juan 15, 26 al 27. Y las escrituras se enseñaban con fidelidad, hermanos. No había caretas, se hablaba como es. La escritura se hablaba como lo decía nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, terminó ahí con la crucifixión y resucitó nuestro Señor Jesucristo. Anduvo con ellos otros 40 días. Les estuvo enseñando, les estuvo predicando. Y al final, cuando se va, dice, id por todo el mundo. ¿Y qué más? Y predicad el evangelio
y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese mandamiento, hermanos, ¿es para los que estamos aquí en el púlpito? ¿Es para los ancianos, los pastores, los predicadores? ¿Ese mandamiento para quién es? Es para ti y es para mí, hermano. Acuérdense, Santiago 3 dice, no os hagáis. Así que de aquí en adelante, hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios. Hay un ministerio de evangelismo en el cual los espero con mucho gusto para salir a campo a predicar. Predicar la palabra de Dios, hermanos, es facilísimo. ¿Sí, es cierto? No, porque si lo haces en tus fuerzas, nunca va a ser fácil. Por eso, antes de hablarle a alguien, antes de emprender, tienes que ponerte en las manos de Dios. Tienes que ponerte en las manos de nuestro Señor Jesucristo para que tú y yo podamos enseñar la palabra de Dios correctamente. Comunión, hermano, compañerismo, participación con los demás hermanos, con los cristianos que se convirtieron, con los compañeros. Acuérdate, somos compañeros de Jesucristo y de otros creyentes al hacer lo que estamos haciendo, tener comunión unos con otros. No estar hablando de los hermanos, estar criticando a los hermanos. Cuando tengas algo que decir, ve y dilo directamente. Cuando tengas algo que decir, dice ahí la palabra de Dios. Si tienes algo contra tu hermano, ve, deja ahí tu ofrenda, ve y habla con él. Soluciona las situaciones, soluciona las cosas, ¿sabes? Así que hermanos, hermanas, si por aquí habemos algunos que hablamos atrás de los hermanos, déjame decirte que estás fuera de la voluntad de Dios. Y que eso no sucedía en los inicios, eso no sucedía en el nacimiento de la iglesia. Así que si hay algo que tienes que decir, hazlo conforme a la palabra de Dios, sabiendo que es una doctrina sana lo que estamos nosotros llevando. La comunión que tenemos que tener es la comunión que tenían aquellos hermanos en ese momento. Ahora, te tienes que sentir de verdad muy alegre, hermano, porque nosotros venimos de esa iglesia. Y tú me vas a decir, ay, espérate, ¿cómo crees? O sea, esa iglesia hace muchos siglos. ¿Y de dónde crees que vino el evangelio? ¿De dónde crees que llegó el evangelio a ti? ¿De dónde? Misioneros y muchas personas que se dedican al evangelismo, ¿sabes? ¿De dónde crees que vino la sana doctrina? Y tu obligación y la mía es no tergiversar la escritura. Tu obligación y la mía es predicar correctamente la escritura. Déjenme ver mi tiempo porque el foco me lastima mucho y no veo. Así que participaban en el compartimiento del pan, y este compartimiento del pan es una referencia, escucha, a la cena del Señor. Lo que hacían en la cena del Señor, ¿sabes? Lo que hacemos nosotros aquí, ¿te acuerdas? Cada primer domingo de mes. La cena del Señor, comunión unos con otros. Y recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y recordamos todo lo que hizo el Señor por ti y por mí. ¿Sabes? Cuando tú tomes la cena del Señor, debes estar consciente de lo que estás haciendo. Porque si no, dice que muchos duermen. Pero esa es otra predicación, hermanos. Y participaban en las oraciones, ¿verdad? Cada creyente en particular y en la iglesia era como un cuerpo, ¿sabes? Así como cuando te duele tu mano y dices, si me duele esta mano, ¿por qué me duele hasta el hombro? Y si me duele hasta el hombro, ¿por qué me duele el pecho? Y si me duele el pecho, se me corre para acá. Pues sí, hermano. Cuando te duele un miembro, se duele todo tu cuerpo. Y así es en la iglesia. Solo que a veces los miembros no avisan que están enfermos. A veces no avisan que les duele. Y se quedan con lo que les duele, ¿sabes? Y pues el cuerpo no se da cuenta hasta que después ya está engangrenado ese miembro. Y no te diste cuenta y hay que cortarlo.
Por eso es que tenemos que orar unos por otros, hermanos, y tener comunión para saber qué les pasa a nuestros hermanos, qué es lo que sucede, en qué les podemos ayudar, en qué les podemos servir. Repito, la iglesia no está para todo lo que ya les dije. La iglesia está para predicar la sana doctrina, para predicar el evangelio. Y de ahí se desprende que hay personas, o habemos personas, que nos dedicamos a aconsejar a las personas. Pero eso no quiere decir que un consejo te va a arreglar la situación. Y eso no quiere decir que un consejo, escucha lo que te voy a decir, te van a decir lo que quieres escuchar. Porque escuchas ese consejo, como no te dijeron lo que quieres escuchar, te vas con otro consejero. Y como no escuchaste, te vas con otro consejero. Y así te vas, ¿sabes? Y luego ya te veo ahí en Coyoacán, en unas cartas ahí. Bueno, ¿qué pasó? Pues es que nadie me dice lo que quiero oír. Bueno, pues es que hay que ser sinceros y hay que ser directos. La escritura es así, hermanos. La escritura es como una espada de dos filos. Y a veces los creyentes no lo entendemos. Y nos dedicamos a veces solo a criticar y a hablar, ¿sabes? Tú y yo tenemos que tener la mente de nuestro Señor. Tenemos que venir al Señor y pedir perdón por muchas cosas que a veces se nos van, hermanos. Y es lógico, somos seres humanos, somos pecadores arrepentidos. No quiere decir que ya no pecas. Obviamente que pecas, pero ¿cómo pecas? ¿Verdad? Porque si pecas voluntariamente, otra vez dice Santiago 3, no os hagáis. Sabes que estás pecando, sabes que lo que estás haciendo está mal. Sabes que ese dinero no es tuyo, sabes que esa factura que alteraste está mal. Sabes que estás robando impuestos y está mal. Sabes que no le estás pagando a tus trabajadores como es debido y está mal. Sabes que te quedaste con algo del súper y está mal. Es que no se dio cuenta el que me despachó, pero tú sí te diste cuenta. Sabes que lo que hablaste está mal. Sabes que lo que criticaste está mal. Sabes lo que está mal. Y esos son pecados voluntarios. Y tienes que venir al Señor y pedirle perdón. Y no es que porque pecaste voluntariamente ya no eres salvo. Claro que sí. Pero nada más recuerda lo que dice Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces tienes que venir al Señor, pedir perdón y vámonos para adelante. Nada más que una cosa te voy a decir. Dios te va a perdonar, ¿sabes? Dios te va a perdonar. De eso estoy seguro. Si eres un verdadero hijo de Dios, Dios te va a perdonar. Pero cuidado, las consecuencias no te las va a quitar. ¿Sabes? Las consecuencias las vas a tener. Pero anímate, que Dios está contigo aún en esas consecuencias. Aún allí en lo que nosotros cometemos, ahí está nuestro Señor. Así que ten cuidado en lo que haces, ten cuidado en lo que hablas, en cómo te comportas. Porque aquí en la iglesia todos somos hermanos, ¿verdad, hermanito? Y nos saludamos y qué padre, y ay, qué bien, ¿verdad? Pero tu vida secular, ¿cómo es? Solo tú lo sabes. Y tu esposa o tu esposo, solo ustedes lo saben. Así que, por favor, tratemos de hacer la voluntad de Dios. Y vean lo que dice ahí el versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según, ¿qué dice, hermanos? Según las necesidades de cada. ¿Ya se durmieron, hermanos? ¿No? Es que como no veía con el foco, yo dije ya, ¿verdad?
Dice nuevamente, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según, ¿qué, hermanos? La necesidad de cada uno. ¿Ya vieron? La necesidad de cada uno. ¿Sí les dije el 45? Bueno, el que está durmiendo soy yo entonces. Fíjense, hermanos, cómo ellos vendían sus propiedades, pero no se guardaban el dinero. O sea, no vendían sus propiedades y no abrían su caja fuerte y bueno, aquí lo voy a guardar. No. Vendían sus propiedades para repartir en la iglesia, para que no hubiera necesidad en la iglesia. Esa era la verdadera doctrina de aquel entonces. Esa era la verdadera iglesia de aquel entonces. Esa era la verdadera situación en la cual estaban nuestros hermanos. Así que ellos no guardaban lo que adquirían de sus propiedades. Lo ponían delante para que todos tuvieran y no hubiera necesidad en ellos. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿cómo, hermanos? Con alegría y sencillez de corazón. ¿Queremos una iglesia así, hermanos? ¿De verdad la queremos? Vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estar más unidos. Vamos a amar a un Dios santo todos juntos. ¿Qué les parece? Vamos a quitarnos de cosas de la cabeza. Vamos a quitarnos de muchas cosas. Vamos a cerrar nuestra boca y vamos a alabar más a Dios. Cerremos nuestra boca para otras cosas y alabemos más al Señor. Cerremos nuestra boca para otras cosas y prediquemos la palabra de Dios. Vamos, levantémonos y vayamos a predicar el evangelio, hermanos. No nos quedemos con lo que nos hablan aquí o nos dicen aquí. Parecemos pavo de doble pechuga, hermanos. ¿Sí saben cómo son los pavos de doble pechuga? Comen, y así se van. Y ahí están sentados, hermanos. Vamos a hacer aquellos fitness, hermanos. ¿Sale? Vamos a trabajar. Vamos a ejercitarnos en la fe. Vamos a ejercitar nuestro cuerpo. Bueno, yo los ejercito en nuestro cuerpo y en la fe nos ejercita el Señor. ¿Qué les parece? Y entonces nos vamos todos a predicar un domingo, hermanos. ¿Sí? Que conste, el que me levante la mano lo voy a ver. Y un domingo nos vamos a ir a predicar, todos juntos. ¿Sí? ¿Quién estaría dispuesto? ¿Verdad? No todos. Sí. Muy bien, hermanos. Ya los vi. Espero que me den permiso de hacerlo. Versículo 47, hermanos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes, hermanos? A los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. No dice el pastor, el predicador, añadía a los que habían de ser salvos. No dice el maestro, no dice el grupo de alabanza, no dice los ministerios que hay en la iglesia, añadían a cada quien. No, hermanos, el Señor añadía a los que debían de ser salvos. Obviamente, para que esto esté puesto aquí, hermanos, necesitamos gente que amemos a un Dios santo y que vengamos, ¿verdad?, a servir al Señor. Y por eso es que ves aquí servidores y ves maestros y toda la gente que aquí colabora. La única iglesia en que el Señor prometió, hermanos, construir y hacer, comenzó en el Pentecostés. De ahí se desprenden todas las demás iglesias y fue con la venida del Espíritu Santo. ¿Sabes? Tú fuiste salvo y eres salvo por medio del Espíritu Santo. Así que, amigo, amiga que me escuchas, te voy a decir algo. Para que tú seas hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, y vengas a las filas del Señor, necesitas aceptar al Señor como Salvador personal. Necesitas hacer eso. Te digo una cosa rápidamente porque ya se me fue el tiempo.
En la Escritura encontrarás a nuestro Señor Jesucristo hablando con Nicodemo, un principal entre los judíos. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo se puede hacer eso? Porque Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No es así. Ve, estaba pensando con su mente material, no con su mente espiritual. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que, amigo, amiga que me escuchas, necesitas nacer de nuevo. ¿Quieres congregarte en una iglesia de sana doctrina? Te invito a Vida Abundante. ¿Quieres ver que es sana doctrina? Te invito a que leas tu escritura. ¿Quieres nacer de nuevo hoy? Lo puedes hacer. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos muchas gracias esta mañana, Señor. Gracias porque pues, nos permites ver cómo se inició la iglesia, Señor. Y ver que había esa sana doctrina, ver la firmeza de Pedro, la firmeza de aquellas personas, la comunión y todo lo que hacían en la iglesia. Y tú estás con ellos, Padre, y tú estás con nosotros hoy. Sabemos eso. Y te damos muchas gracias porque nos tienes en una iglesia como Vida Abundante donde se predica la sana doctrina. Y tú, amigo, amiga que me escuchas, si hoy quieres ser hijo de Dios, si hoy quieres pertenecer a las filas del Señor, ya oíste lo que le dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Quieres nacer de nuevo? Solo dile estas palabras. Señor Jesús, perdóname. Perdona mis pecados, perdona mis injusticias. Perdóname porque soy falto de palabra para dirigirme a ti. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Recíbeme, por favor, como tu hijo, como tu hija, porque yo te acepto como mi Salvador personal. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.